Escuché al ministro que asiste el día de hoy a este Congreso en calidad de interpelado decir que no aspira a vivir en París o a vivir en Tokio. Sí, pues, está clarísimo que a lo máximo que aspira el señor Cateriano es a que la primera dama le dé luz verde para poder actuar, y luego de recibirlo muy jubiloso llame para dar la buena nueva. Es tan capaz que luego hasta lo chuponean desde su propio partido, con lo que queda en evidencia que nadie lo respeta. Congresista Becerril, con toda gentileza le están solicitando un retiro de la palabra. Vamos a preguntar justamente cuál es la palabra que desean que se retire. El congresista tiene su tiempo, congresista. El congresista Gamarra está pidiendo un retiro de la palabra. Quisiéramos saber a qué se refiere. Señor presidente, la interpelación es un ejercicio de las minorías para tratar de absolver las dudas o los cuestionamientos que se realicen sobre algún hecho o sobre alguna gestión. Sin embargo, señor presidente, consideramos inapropiado, inoportuno, que a través de las adjetivaciones, señor presidente, que a través de las adjetivaciones, de las calificaciones, se trate de dañar la imagen de las personas. Por eso, señor presidente, ¿cuáles son las calificaciones, señor congresista? Pido que retire el señor congresista Becerril, solicito que retire toda la frase en su conjunto, porque es totalmente, señor presidente, a ver, congresista, con la disculpa de caso, congresista, quisiéramos, si fuera tan amable, escuchar a la mesa. Quisiéramos saber cuáles son exactamente los términos que se han considerado ofensivos o las referencias, para que así el congresista Becerril pueda tener claro a qué se refiere, y según eso le solicitamos el retiro de las palabras. Presidente, ha dicho el congresista que a lo máximo que puede alcanzar el señor ministro es aceptar aparentemente las órdenes de la primera dama. Eso, señor presidente, daña la imagen, la honra de las personas. Estamos cayendo, señor presidente, en un debate que no tendría la altura correspondiente. Congresista Becerril, ¿ha especificado cuál es el punto que ha causado esta molestia? Yo le solicito que retire esa palabra y continuamos con su intervención, presidente. Presidente, no tengo en realidad nada que retirar porque no hay ninguna frase ofensiva, ninguna, presidente. Así es que voy a continuar. Presidente, me pide interrupción, presidente, la colega Marta Chávez, y la otra interrupción, el colega Javier Velázquez. Presidente, a ver, señores congresistas, a ver, la persona que se siente ofendida generalmente es la que pide el retiro por esa expresión que sí la considero vulnera, en cierta forma, al gobierno que él representa. Simplemente porque se continúe con el debate que debe ser alturado y transparente, le solicito, apelo a la congresista Becerril, para que esa frase específicamente sea retirada por el bien del desarrollo de esta sesión. Me pidió interrupción, presidente, la colega Marta Chávez, y el colega Javier Velázquez. Ha pedido el retiro de la palabra, se le estoy solicitando con toda cordialidad, señor congresista Becerril. A ver, vamos a leer el reglamento, por favor, señor relator. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, inciso D, exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. Yo tampoco puedo decir.
A ver, nos tranquilizamos un poquito. De repente la apreciación de los congresistas de la bancada fujimorista puede ser cierta, pero también hay una sensibilidad que ha sido afectada. Y solamente en aras de mantener, en aras a que esta sesión se mantenga, le solicito el retiro de ese término específico, si fuera tan amable, al congresista Becerril, para que podamos continuar con el debate. Presidente, en primer lugar, que me reponga mi tiempo, presidente, para comenzar. Que me reponga mi tiempo para comenzar, presidente. El tiempo está en pausa. Estamos tratando de solucionar este incidente, congresista, nada más. Presidente, lo que pasa, voy a retirar, presidente, me quitan toda la dilación, presidente, por lo tanto que me regresen mis 6 minutos para comenzar, presidente. ¿Oye? Regresen. Bien. Quisiera saber si esto constituye un retiro de esas palabras o no. Retira la palabra. Muchas gracias. Presidente, mi tiempo, por favor. Se le restituye el tiempo, por favor. Terminado el incidente. Continúe, bonita vista. Una interrupción, la colega Marta Chávez, y una interrupción, el colega Kenji Fujimori, presidente. Tiene el uso de la palabra la Marta Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. En realidad, estamos refiriendo hechos. Si la gente se siente ofendida por hechos, que los traten de borrar ellos. No se pueden borrar los hechos. Simplemente se ha hecho alusión a lo que ha quedado grabado en un audio. Y ese audio es nada menos que una grabación a quien ejerce un puesto de singular importancia. Si se filtran esos audios en que le pide luz verde a una primera dama, eso debe ser ofensivo no para nosotros, para ustedes, por intermedio de la presidencia. Es a su presidente, el señor Ollanta Humala, que es un ministro de defensa, primero, se deje chuponear, segundo, que obvie al presidente del Consejo de Ministros y obvie al propio presidente de la República y le pida la luz verde para temas importantes a quien no ha sido elegida. Puede ser la esposa, la cónyuge. Y veo que acá el señor ministro Cateriano ha hecho mucha comparación entre el gobierno aprista y el gobierno actual. Pues compare también la actitud de las primeras damas. Puede concluir el congresista. Las primeras damas nunca han tenido protagonismo y no es que le sea favorable al presidente Humala, no. Y se lo decimos aquí a nivel de corrección entre personas que quieren el bien del país, porque si no quisiéramos el bien del país, allá él que pierda toda clase de liderazgo ante la opinión pública. No es conveniente para el país, no es conveniente para el Perú que haya una primera dama que parece que tomara las decisiones en lugar del presidente de la República. El congresista Fujimori. Señor presidente, yo me pregunto qué le ha pasado al ministro recomendado por el Marqués de la Decencia y la Democracia para que se transforme, para que se convierta en un ministro secretario que obedece y se somete a la luz verde de una señora que no ha sido elegida por nadie, señor presidente. ¿Qué pasó con la legalidad, la independencia que ese ministro decía defender? Señor presidente, quizá hoy no podríamos pedir la censura del señor Cateriano, porque es un ministro secretario, pero no podemos tener ni un día más a un ministro tan chuponeado y tan vulnerable como es el ministro de Defensa. Señor presidente, no podemos tener ni un minuto más a un ministro tan arrogante que prefirió no investigar. Permítame, congresista. Gracias, señor presidente. Congresista Becerril, continúa. Gracias, presidente. Entonces solamente me voy a ceñir a decirles que todo el Parlamento y todo el país escuchó cuando al ministro de Defensa fue chuponeado, no sabemos por qué, y el cual decía, pues efectivamente, decía claramente en la televisión que ya Nadine, la primera dama, le había dado luz verde y que ya podía comprar. Lo lamentable es que después
de este chuponeo y este audio, también parece que le dio amnesia porque no recuerda con quién conversó. A grandes rasgos, ese es el ministro de Defensa de este gobierno, quien en el año 2012 pidió facultades para legislar. Y en el tema del terrorismo, tenemos, por ejemplo, que el presupuesto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el terrorismo del año 2013 es de 56.380.597. ¿Cuánto se ha ejecutado? El 7.4%. El presupuesto del Ejército peruano para la lucha contra el terrorismo es de 174.990.000, solo se ha ejecutado el 22%. De igual, el presupuesto de la Marina contra el terrorismo solo se ha gastado el 29.2%. Y lo que es más grave aún, el presupuesto de la FAP contra el terrorismo tan solo se ha ejecutado el 7.3%. Estas cifras, la verdad, que dan vergüenza. Más aún, el señor ministro, interpelado hoy día, desde julio de 2012 hasta enero de 2013, hasta donde tenemos información, ha viajado al exterior 32 días y al interior 7 días. Vale decir, en 164 días de gestión ha estado de viaje 39 días, que hace un porcentaje de 24% fuera del ministerio. Digo yo, qué buena gestión va a poder realizar en todo caso si para más fuera del ministerio. En el tema sobre el servicio militar, mediante el decreto legislativo 1146, de voluntario lo convirtieron en discriminatorio, y como es el gobierno de la inclusión social, incluyeron solo a los más pobres del país, incluyeron ahí a los que no tienen para pagar los 1.850 soles, también incluyeron a los estudiantes de los diversos institutos del país. Y quienes no aceptan esta inclusión como regalo de este gobierno, reciben a ser confinados a la muerte civil, ya que no podrán ejercer ningún derecho ciudadano. Cuando al interpelado se le critica por estas decisiones, reacciona y sale en los medios como un león. Sin embargo, con la primera dama se vuelve un gatito faldero, tal como ocurrió el día jueves 25, cuando jura... Mi tiempo. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, creo que este Congreso, señor presidente, tiene que tener un mínimo de respeto para las personas. El señor ministro ha venido y está respondiendo, y pido que se retire la frase gatito faldero. Me parece una falta de respeto a la dignidad de una persona. Así es, respetos guardan respetos. Nosotros no lo estamos insultando al señor. Retirar las frases que pidió la congresista Espinosa. Retiro la frase gatito faldero, y como quieren escuchar, les diré pues, sale como un fiero león entonces a defender sus fueros. ¿Eso quieren escuchar? Eso les digo. Concluya, congresista Becerril. Tranquila. Es decir, el día jueves, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Y también, presidente, mientras juramentaban las 3 nuevas ministras, acá el ministro se vio obligado a abandonar el acto protocolar sin dudas ni murmuraciones, por orden expresa, como todos lo vimos, de la primera dama. O también eso es mentira. Lo que hace
el ministro Cateriano es grave, porque en realidad en toda la historia republicana del país nunca se ha visto que los ministros se subordinen a una primera dama. Congresista Becerril, le están pidiendo que retire las palabras ofensivas. Yo le ruego tratar de viabilizar el pleno evitando palabras insultantes. ¿Qué frase, congresista Tevez? Señor presidente, aquí tenemos que darle un nivel al Congreso. Pido que retire, porque aquí estamos en el Poder Legislativo y repite más de 4 veces primera dama. Aquí está el ministro de Defensa que ha venido a responder y que se dirija al ministro de Defensa. Pido que retire la palabra primera dama, porque aquí no está la primera dama, congresista Becerril. Y hágalo con mucha educación, porque el pueblo espera eso. Congresista Becerril. Si le parece ofensivo, también lo retiró, presidente. Concluido el incidente, puede continuar. Por su intermedio, señor presidente, quiero decirle al señor ministro que se comporte como un verdadero ministro de Defensa. Está bien que sea civil, pero que respete el uniforme militar, que respete a la tropa, que respete a los cuarteles y que en realidad asuma el cargo que lo han dado, no como de repente un secretario, sino con la entereza que debe manejarse. Por todo ello, presidente, y con vergüenza ajena, le pido, por dignidad y decoro, que renuncie al cargo que le ha quedado demasiado grande. Y de igual manera, cuyo mismo síndrome tiene el cero a la izquierda de Juan Jiménez, ya que este es el gabinete de los felinos, no por los de leones, sino porque actúan como gatitos fieros falderos de Nadine Heredia. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Mauricio Müller. Presidente, si este ambiente se ha empezado a irradiar en el Congreso, no es por acción de los congresistas, sino por la actitud franelera del ministro con el presidente de la República, que desde el día de ayer provocó a las bancadas de oposición. Ayer inaugurando una entrega de viviendas, un tema que es parte del gobierno, el señor, en lugar de hablar de las viviendas que estaba entregando, se refirió a 2 bancadas de la oposición directamente. Entonces, ¿qué cosa quiere? ¿Que nosotros aquí con pañuelitos vengamos a decirle al señor las cosas que tiene que decírsele? Si la provocación viene del propio gobierno, tendrá respuesta, presidente. Y obviamente esa respuesta pues no pasa por decirle al señor ministro comernos todas sus respuestas como si fuesen pues la gran maravilla de lo que está sucediendo en el Perú, ¿no? Los militares ganan muy bien, las propinas son de primera, el servicio militar es voluntario y miles de jóvenes se están incorporando. Eso es lo que nos ha venido a vender el señor. Pero ya sabemos pues que esas son cosas falsas, porque los antecedentes del señor Cateriano son antecedentes que están vinculados a hechos falsos. ¿O acaso no fue falso el informe del LARC que él como diputado trajo a este Parlamento, presidente, y que resultó siendo un guachimán en Miami pagado por un grupo de banqueros que financiaban las campañas de ese señor y de su grupo político? Y eso quedó plenamente demostrado. Con esos antecedentes, presidente, cualquiera puede decir lo que le dé la gana. Y ayer lo vi que mencionaba París, mencionaba Tokio, y no se daba cuenta que el que estaba a su lado, con una sonrisa cómplice, había estado en París justamente. Y justamente pagado por el Estado peruano. Y la ciudad que se olvida mencionar el señor ministro de Defensa es la ciudad de Seúl. ¿Por qué no mencionó Seúl? ¿Por qué no ha dicho que en Seúl también se fueron a vivir otros, como el que estaba a su lado, el señor presidente de la República? Porque sabe que ahí estamos agarrando carne, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto de que ahora se estén comprando aviones KT-1 a Corea, después de haberse comprometido a la compra de aviones Tucano a Brasil, después de una visita del presidente Ollanta-Humala a Corea, en la que se firma con Corea un tratado de asistencia de defensa? ¿Cómo es que se están comprando a 12 millones de dólares cada uno de esos aviones cuando valen 7, presidente? 20 de esos aviones. ¿Por qué no se menciona que el señor Lee Sang-deuk, que es el que ha venido acá, presidente, y estuvo invitado oficial a la transmisión de mando el señor Ollanta-Humala, es el que ha estado articulando esta venta aquí en el Ministerio de Defensa,
¿Y por qué no nos cuenta cuántas veces ha visitado este señor el Ministerio de Defensa? Que ahora está preso. Y es nada menos que el hermano del presidente de Corea. Y ni el presidente de Corea ha podido evitar que a su hermano lo metan preso por coimero. Por coimero. Ese señor ha estado acá vendiendo sus aviones. Y este gobierno los ha destinado en su compra, presidente. ¿Por qué no hablamos de ese tipo de cosas? Que son justamente las que tienen que ver con la defensa nacional. Ahí sí no hay secretismo. Ahí sí hay que comprar, tenemos una alianza estratégica, se menciona. Presidente, aquí ha venido interpelado el señor ministro y él tiene que responder por sus acciones. Claro, él trae partes del discurso del presidente de la República. Lo que hizo el presidente Alan García en el discurso del año 2010, presidente, es la capacidad de disuasión que un presidente hace para el mundo, explicando justamente que cualquiera que quiera intervenir militarmente el Perú se va a encontrar con una respuesta. Esa es la acción de un jefe de Estado, justamente disuadir, para que la comunidad internacional sepa que nadie puede abusar de la soberanía nacional. Y aquí el señor viene a decir de que Alan García vulnera el secretismo. No, el secretismo es esto, señor presidente, este tipo de compras. Y yo creo que estas cosas, presidente, tienen que ponerse en contexto, porque si el señor no demuestra que es capaz de impedir que a él mismo lo chuponeen, entonces la defensa nacional está en manos de un incapaz, señor presidente. Y si además el señor se quiere mostrar solícito para mantenerse en el cargo, porque todos sabíamos, presidente, los rumores son muy fuertes en política que ya lo iban a sacar el 28 de julio, atacando a la oposición para volverse medianamente útil, o sobando al presidente de la República, arreglándole el fajín en un acto propio de una persona que podríamos decir un felpudini y no un ministro. Entonces, presidente, ¿en manos de quién está la defensa nacional? Porque es evidente, presidente, que una persona que... Congresista Mulder, creo que están pidiendo que retire la palabra. Tiene la palabra, congresista. Congresista Zamulder. Presidente, no podemos permitir que el congresista Mulder, que es una persona que tiene más de 20 años en el Congreso, esté descendiendo a ese nivel de utilizar adjetivos en contra del señor ministro, que merece todo el respeto. ¿Qué ejemplo da al país ese tipo de expresiones del congresista Mulder? No vamos a permitir, señor presidente y señores congresistas, que lleguemos a ese nivel. Exijo que retire la palabra y que modere su vocabulario. Se le invoca, congresista Mulder, que retire la palabra. No hay problema, presidente, retiro la palabra hasta el pudínico. Concluido el incidente, puede continuar. Pero yo sí quiero señalar, presidente, que hay una actitud de servilismo. Ya lo referió el congresista Becerril, cuando un ministro va a hacer un mandado de la primera dama, no sé si a traer su cartera, a traerle cigarrillos, sándwiches o lo que fuera, entonces no se muestra como un ministro de Estado en el sector defensa, presidente. O sea, ¿qué van a decir nuestros potenciales adversarios? Puede concluir, congresista Mulder. Le agradezco. Y voy a tomar 2 minutos de la congresista Luciana León, presidente, si usted lo permite. ¿Qué va a decir cualquier adversario geopolítico del Perú al ver un ministro de Defensa así? Mostrándose además, en el audio que no podemos dejar de mencionar, presidente, diciendo: Nadine Heredia me ha dado luz verde para las compras. Y él se acuerda que esa es una conversación de hace 8 meses, pero no se acuerda con quién. Eso sí es secretismo, pero no solo secretismo, es complicidad, porque no se quiere mencionar al interlocutor. Y tampoco se quiere decir qué compras. ¿Cuáles son las compras que Nadine Heredia ha dado luz verde al señor Cateriano? Hasta ahora no lo sabemos, presidente. Ha tratado de taparse todo esto con el reciente escándalo político que ha habido en el país, diciendo: ya pasó, ya está el tema. No, señor, aquí tiene que haber explicaciones precisas y claras. ¿Qué compras? ¿Y por qué es la señora Nadine Heredia la que da las autorizaciones de las compras militares en el Perú? ¿No es una vergüenza para los militares que sea la primera dama la que determine? ¿Puedo decir primera dama, no? La primera dama la que determine cuándo se compra o no se compra pertrechos militares en el Perú. Entonces, yo tendría, presidente, vergüenza de ser ministro. No hay problema, si es introducción, presidente, usted la está concediendo. Pone el tiempo. Lo que aquí hay que quedar en claro, señor presidente, y con mucho cariño a mi colega también,
sé que ya estamos en encontrones políticos y aquí ya no hay un afán de poder garantizar la gobernabilidad, sino de querer molestar e incomodar al Ejecutivo. Pero lo que me preocupa, señor presidente, es cómo es que aquí, en el año 2010, desfilaron tanques chinos en la Plaza de Armas, se les regresaron sin pagarlo, evitar el desaduanaje, y los 5 tanques chinos retornaron con más de $2 millones. ¿Y qué fue de ese dinero? ¿Cómo hicimos entonces en el gobierno pasado semejante atropello en las Fuerzas Armadas? Y lo que es más preocupante, señor presidente, es que ya no se puede hoy más haber más secretismo. Y lo que le pido con mucho cariño también, es importante ahora la muerte civil, porque los corruptos tienen que pagar, señor presidente, y el pueblo ya se dio cuenta. Continúa el congresista Mulder. Bueno, presidente, me imagino que se habrá referido a la ex congresista Nancy Obregón en su última intervención, y no a nosotros. Por supuesto, no me doy por aludido. Pero, presidente, yo también tengo una pregunta que hacerle. Como esta interpelación se ha dado casi mes y medio, después 2 meses de que se planteó, presidente, porque en la gestión anterior se dilataba, se suspendía, parece que el tema de Quepachato o el tema de Ranrapata, que son atribuciones que tiene el actual ministro y por las cuales ya vino aquí al Parlamento, y todos vimos cómo engañó al Parlamento en el tema de Ranrapata, haciendo creer que un perro había determinado de que se escondiesen unos llamados pioneritos y la primera dama cargando unos pioneritos, y todo era falso, todo era bamba. Entonces ahora también nos traen el tema de Quepachato, pero... Concluya, congresista Mulder. Concluyo, le prometo. Es inevitable, presidente, tener que tomar los temas actuales. Y yo quisiera preguntarle al ministro si se reunió o no se reunió en compañía del señor Jiménez Mayor en la sede de la presidencia de la Corte Suprema de la República con la jueza Carmen Rojasi, que era la que veía el caso Chavín de Huántar, y a quien seguramente en esa conversación le hicieron referencias para que vulnerase su condición de jueza y la presionasen en su condición de jueza para que fallase en determinado sentido. Le quiero hacer esa pregunta para ver su respuesta, y de acuerdo a su respuesta, presidente, actuaré, porque evidentemente, presidente, cuando un ministro hace este tipo de acciones, entonces no se muestra como un hombre demócrata presionando al Poder Judicial. Así que la interpelación, presidente, podrá seguir, ya veremos, de una moción de censura, y así liberaremos al Perú, presidente, del fardo de cargar un ministro tan incapaz como... Congresista Verónica Mendoza. Gracias, presidente. Saludando por su intermedio al señor ministro y a los colegas congresistas. Presidente, para recordar que en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es indispensable un elemento clave, y ese es el acercamiento y la confianza entre el Estado y la ciudadanía de las zonas afectadas, y en particular la cercanía entre la ciudadanía de las zonas afectadas y las fuerzas del orden. Lamentablemente, presidente, lo que va primando en estas zonas es el distanciamiento y la desconfianza, a la cual han contribuido las respuestas del Ejecutivo respecto a lo ocurrido en Ollantaytambo hace ya algunos meses. Recordando, presidente, que lo que se ha pretendido hacer es una estigmatización constante de una población que lo único que quiere es paz y tranquilidad. Recordaré, presidente, que en ese incidente lamentable ocurrido en Ollantaytambo se hirió a 9 personas pasajeras de una combi, entre ellas una menor de edad y una mujer embarazada, con disparos que no solamente se dieron en la parte superior de la combi, como se ha dicho, sino también en la parte delantera y lateral derecha, tal como consta en la investigación fiscal. Las explicaciones del sector del ministro aquí presente, presidente, mantienen todavía zonas de sombra y de poca claridad.
Sin embargo, desde el principio y de manera poco atinada, se ha venido prácticamente culpando a los pasajeros sin pruebas contundentes de estar vinculados al narcotráfico y al terrorismo, cuando hay también serios indicios de que este operativo fue por lo menos un grave error. Y es importante que se sepa, presidente, que la Fiscalía ya ha formalizado la investigación preparatoria contra 21 integrantes de las Fuerzas Combinadas, porque señala que las versiones de los imputados y las versiones de los agraviados no son compatibles y que los imputados no han logrado rebatir las de los agraviados y que no se ha brindado información verosímil del plan de operaciones. Pero quiero referirme a aquello que fue señalado por el jefe del Comando Conjunto y el ministro aquí presente ante el Congreso de la República. Se dijo, por ejemplo, que se había comunicado de manera adecuada la restricción del tránsito por efectos del estado de emergencia. Sin embargo, y lo hemos podido constatar así en la visita que realizamos en los días posteriores al incidente, no ha habido comunicación efectiva ni con los transportistas ni con las autoridades sobre esas restricciones. Tanto así que se ha constatado que el propio personal policial hace uso de esos medios de transporte en horarios supuestamente restringidos y que no hay hasta la fecha ninguna tranquera, control policial ni nada por el estilo que efectivice realmente la restricción del tránsito en esa zona. Para concluir, congresista. Quisiéramos saber, presidente, cuál es el estado actual respecto a estas restricciones en el momento actual. Y quisiéramos saber también, presidente, si es que el procedimiento para un operativo como este, que se supone contó con una preparación específica, contó con una nota de inteligencia previa, si el procedimiento establece que no se cuente con la presencia de un fiscal, tal como ocurrió en este hecho, lo cual hace pesar zonas de sombra que están siendo reveladas por la investigación fiscal, en el sentido de que, por ejemplo, presidente, y le ruego que me dé unos segundos para abundar en este hecho, de que el acta en la que supuestamente se da cuenta del hallazgo de un fusil ecuatoriano que habría sido manipulado por un presunto narcoterrorista cuando ocurrieron los hechos, cuando se señaló que había sido realizada a las 2:50 de la madrugada, supuestamente luego se ha revelado por el propio personal policial que en realidad ha sido realizada a las 6 de la mañana, en un momento posterior, no en el momento del hallazgo, sino a raíz de haber sido informados posteriormente. Para terminar, congresista, menos. Presidente, ¿y por qué se dijo también que ninguno de los pasajeros había sido herido de bala cuando se desprende de las historias clínicas de que más de uno tiene lesiones contusas por proyectil de arma de fuego? Cuando una de las pasajeras ha perdido 2 dedos de la mano, cuando una de las pasajeras ha resultado con el fémur partido, presidente. ¿Por qué se dio esa información que no se condice con la realidad? Y para terminar, presidente, ¿por qué se mantuvo y se ratificó la declaración de que uno de los pasajeros contaba con antecedentes penales, amparándose en una supuesta ficha de RENIEC, cuando se sabe, y lo hemos corroborado, que RENIEC no consigna ese tipo de información, y cuando se sabe y se ha corroborado que ninguno de los pasajeros, en particular el que fue señalado como presunto narcoterrorista, no tiene ningún tipo de antecedentes penales y judiciales? ¿Por qué se insiste con esta estrategia de pretender estigmatizar a una población que, reitero, lo único que quiere es paz y tranquilidad, presidente? Congresista Tomás Zamudio, 6 minutos. En mis primeras palabras, señor presidente, para saludar y felicitar al señor ministro de Defensa. Me pide una interrupción el congresista Gamarra, si usted lo permite, señor presidente. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Bueno, acabamos de escuchar a algunos congresistas de la oposición una sarta de calificativos e improperios que bajan el nivel del debate en este Congreso, señor presidente. Congresista Gamarra. No sé cuál es la palabra. La palabra sarta le piden que retire. Bueno, entonces, un cúmulo de palabras sin mayor propiedad, señor presidente. Por favor. Le pedimos
por favor, que retire la palabra sarta. Por la palabra, señor presidente. Concluido el incidente, continúen. Decía, señor presidente, que cuando se agotan los fundamentos, se agotan los aspectos legales, técnicos, se acude justamente a estos calificativos y a estos improperios. Aquellos que el día de hoy cuestionan, señor presidente... Para que termine el congresista. Aquellos que cuestionan el día de hoy al ministro de Defensa, el día de ayer, señor presidente, defendieron el sometimiento de las instituciones de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de todas las instituciones, señor presidente, creando la desinstitucionalización en el país. Y no como en este caso, señor presidente, un gobierno que respeta las instituciones, respeta a su ejército, respeta a sus fuerzas policiales. Señor presidente, por otro lado, creo que este debate contiene un pliego interrogatorio. Y ese pliego interrogatorio, en ese pliego interrogatorio están determinadas 39 preguntas. Y con relación a esas 39 preguntas es que los congresistas tendrían que esgrimir y fundamentar sus posiciones, señor presidente, cosa que hasta el momento no está ocurriendo. Concluyó su tiempo, congresista. Continúe, congresista Zamudio. Me pide una segunda interrupción la congresista Marisol Espinosa, si usted lo tiene a bien, señor presidente. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, que pase por favor una fotografía que tenemos acá. No se ve. Bueno, señor presidente, señalar, y espero que la fotografía, creo que no se ve. Señor presidente, aquí en la fotografía pueden apreciar quién está acompañando al ministro o al representante del presidente de la República de Corea cuando se compran los KT-1. Los KT-1 no se compran, señor presidente, en este gobierno. Los KT-1 se compran en el gobierno anterior. Pero además, señor presidente, yo estoy en interrupción, señor presidente. Está en interrupción. Señor presidente, este gobierno ha hecho las compras en un marco preestablecido. No ha creado una legislación ad honorem, señor presidente, para la compra de equipos. Pero además, señor presidente, los 161 millones que se compraron, se utilizaron para las compras de Mirage, para la reparación, señor presidente, y los cuales no disparan una sola bala. Además, señor presidente, se compraron... Para concluir, congresista Espinosa. Señor presidente, se compraron 3 aeronaves drone. Una, señor presidente, se cayó. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son equipos diseñados para el desierto y no pueden llegar al Brain. Y esas son las compras que se hicieron, señor presidente, y la persona que ustedes pueden ver al costado del señor García Belaúnde es precisamente el hermano del presidente coreano. Señor presidente, quien puede y quiere levantar el dedo contra el gobierno del presidente Humala, primero que revise los antecedentes y las fotos, señor presidente. Este gobierno ha hecho compras escrupulosamente, respetando la legislación, no la que hemos generado nosotros, sino la legislación existente. Gracias, presidente. Por alusión, pónganse de acuerdo a quién le doy la alusión. Por alusión, el congresista Müller. Presidente, a la congresista Marisol Espinosa le han hecho leer algo que ella desconoce completamente, porque está mintiendo descaradamente. Que me pruebe que los aviones se compraron en el gobierno anterior, que me pruebe.
El señor Lee Sang-deuk, en una visita de Corea, su hermano lo puso en la delegación para integrar y vender esos aviones. Y el gobierno anterior se negó a comprar esos aviones, presidente. Y después ese señor vino con el nuevo gobierno y le vende los aviones al nuevo gobierno. Así que infórmese primero antes de decir mentiras, porque si no tiene ni siquiera una información adecuada que la pueda dar el Ministerio de Defensa, es mejor no hablar. Alusión a la congresista Espinosa. Por alusión, señor presidente. Primero, que no necesito ningún libreto. Y mejor prueba que la foto, señor presidente, no hay más. Continúe, congresista Zamudio. En todo caso, señor presidente, señores congresistas, quiero señalar enfáticamente que no es política del gobierno del presidente Humala amedrentar, ni tampoco es mi política personal como ministro de Defensa amedrentar a la gente. Respecto al tema mencionado del propio señor Aspur, tal como lo señalé el día que concurrí a la Comisión de Defensa, lamento y pido disculpas nuevamente de que la información que proporcionamos en ese momento fue la que constaba en ese momento en la RENIEC. Señor presidente, hago entrega a través de la mesa la constancia de la RENIEC de la información que constaba en ese momento para que se le pueda alcanzar a la congresista Verónica Ramírez, que ha insistido en el tema. Verónica Mendoza, perdón. La congresista Salgado ha mencionado respecto a la necesidad de continuar la investigación de Quepachato. Señor presidente, señores congresistas, en este caso coincido absolutamente con la congresista. No me voy a oponer a ninguna clase de investigación. Es más, muchos de los señores congresistas de la bancada fujimorista, que durante todo el día me han dicho que yo los ataco permanentemente, algunos de ellos, inclusive el doctor Aguinaga, no confiaban, y creo que tampoco el almirante Tubino, cuando asumí la defensa de los comandos de Chavín de Huántar. Yo dije en ese entonces, al recibir el encargo del gobierno del presidente Humala, que asumía eso como un reto profesional y además como un compromiso cívico. ¿Por qué razón? Porque en un Estado de Derecho lo que diferencia es la verdad, la acción de la justicia. Y la acción de la justicia tarde o temprano aparece. Por esa razón, congresista Salgado, a través de la presidencia, las puertas de mi despacho estarán abiertas para cualquier indagación, preocupación o pedido que tenga como propósito que se aclaren los sucesos de Quepachato. Lo que no quiere decir, señor presidente, que yo desconfíe de las palabras del jefe de la patrulla. Ocurrido el hecho, y esto por primera vez lo voy a comentar, señor presidente, yo pedí conversar de manera personal con el jefe de la patrulla, quien por razones de seguridad mantengo en reserva su nombre. Oficial entregado, oficial sacrificado, con experiencia. Y ese día, señor presidente, a través del diálogo con el jefe de la patrulla, no estaba ciertamente frente a un oficial irresponsable y sin experiencia alguna. Por esa razón, confío en las palabras del jefe de la patrulla y confío que los hechos se esclarezcan, porque en un sistema democrático lo que debe primar es la legalidad y no encubrir a nadie. El encubrimiento en un sistema democrático no es factible y debe ser recusado por todos los sectores políticos, señor presidente. Un congresista de Fuerza Popular también me ha preguntado sobre la utilización de los cuarteles en Apurímac y Andahuaylas y también respecto a los batallones de ingeniería. El actual gobierno ha dado un decreto supremo mediante el cual se prohíbe la venta de cuarteles. Para no generar ninguna polémica, señor presidente, no quiero revisar el pasado, pero lo concreto es que el propósito
de esta norma es preservar el patrimonio de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, ¿qué cosa es lo que ocurre con los cuarteles? Casi lo mismo que acontece con las cárceles en todo el Perú. Con el crecimiento demográfico de las ciudades, los cuarteles y las cárceles están casi en medio de las ciudades. Entonces el propósito es, en la medida de lo posible, concesionar estos terrenos, construir viviendas y que eso sirva como recursos para las Fuerzas Armadas. Voy a instruir al comandante general del Ejército para que me informe acerca de la actual situación de los cuarteles de Apurímac y Andahuaylas, y en la medida de lo posible tratar de viajar a esa zona para ver in situ la situación de los cuarteles. Respecto a los batallones de ingeniería, después de cerca de 20 años, el Ejército viene recibiendo equipos importantes para realizar acciones cívicas en sus labores de ingeniería. Y en ese sentido, de acuerdo a la disponibilidad del Ejército, no tengo inconveniente también en consultar para que batallones de ingeniería con nuevos equipos del Ejército puedan ir a la zona de Apurímac y Andahuaylas. Se me ha preguntado también respecto de por qué no identifico a la voz que aparece en el audio motivo del espionaje del que fue víctima. No identifico porque no se logra escuchar la voz de la persona. Además, yo he cumplido con formular la denuncia ante el Ministerio Público, y el medio de comunicación que recibió ese audio, hasta donde estoy informado, no ha cumplido aún con entregar el audio respectivo para que se hagan las pruebas de peritaje técnico. Sin duda alguna se trata de un audio manipulado, sacado fuera de contexto, que yo condeno, porque creo que el espionaje telefónico es una práctica que mucho daño ha hecho al Perú, y que la democracia como forma de gobierno debe respetar no solo la privacidad de las comunicaciones, sino la intimidad de las personas, señor presidente. El congresista Belaunde también ha pedido que se informe respecto a las necesidades del personal. Evidentemente, señor presidente, señores congresistas, si nosotros queremos enfrentar con éxito al terrorismo y al narcotráfico, requerimos mayor personal para que presten servicio en el Ejército, la Marina y la Aviación. En ese sentido, el gobierno también está haciendo esfuerzos para mejorar las condiciones de hábitat de los cuarteles, el rancho y todo lo relativo a la prestación del servicio militar. También se me ha preguntado sobre mi opinión del fallo del juez que ha suspendido el sorteo. Ciertamente coincido con el procurador del Ministerio de Defensa, porque creo que el sorteo es constitucional. Habrá gente que esté a favor o en contra del sorteo, pero el sorteo es un mecanismo constitucional. Sin embargo, como gobierno y como autoridad, acataremos lo que resuelva el Poder Judicial, porque este es un rasgo distintivo del sistema democrático, el acatamiento de las resoluciones judiciales. Finalmente, se me ha preguntado aspectos como los relativos al caso de Global, que ya informé en la parte relacionada a la respuesta del pliego interpelatorio. Es un tema
que sigue su procedimiento en el Ministerio Público. Yo como ministro he procedido a cooperar con la Comisión de Fiscalización del Congreso cuando fui citado, y ese es un hecho que yo heredé. Respecto a las observaciones o comentarios de la congresista Cuculiza, tomo debida nota para anotar lo referido al tratamiento para enfermedades raras y también la denuncia que ha formulado respecto a pagos que sargentos no habrían recibido por concepto de ranchos. En ese sentido, señor presidente, me comprometo públicamente a solicitar el día de hoy a la Inspectoría del Ejército para que me informe al respecto. Y finalmente, señor presidente, señalar que las Fuerzas Armadas vienen recibiendo un apoyo decidido del presidente Humala y de la representación nacional que aprueba su asignación presupuestal. Confiamos que a lo largo del año, de lo que resta del año, podamos ejecutar el presupuesto para tener unas Fuerzas Armadas bien dotadas y equipadas. Muchas gracias, señor presidente. La Presidencia y la Mesa Directiva agradecen la intervención del Ministro de Defensa y lo invitan a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo considere conveniente. Se suspende la sesión por breve término. Siendo las 6:13 de la tarde, el presidente del Congreso de la República, Freddy Otárola, acaba de suspender la sesión por algunos minutos para que el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, pueda retirarse del hemiciclo del Congreso de la República, luego de que permaneciera más de 8 horas, el tiempo que ha durado su interpelación de 39 preguntas. Asimismo, el ministro ha respondido a las diferentes cuestionamientos como preguntas de los congresistas con respecto a los hechos registrados en Quepachiato, asimismo sobre el tema del servicio militar voluntario obligatorio, y de esta manera se reanuda la sesión con presencia del presidente del Congreso, Freddy Otárola. Siguiente punto.